Bueno, muy buenos días. El día de hoy es la segunda clase del curso de contratos. En esta oportunidad vamos ya a revisar la parte final de la parte introductoria respecto a la teoría general de los contratos. Para eso vamos a hacer uso de los PPTs. Por favor, tengan presente que en todo momento nosotros vamos a realizar un tema de diálogo. Si alguno de ustedes tiene alguna participación o se dejan algunas preguntas, por favor participe y al final de su participación indican su nombre y su apellido para poder considerarlo. Recuerden, todos los puntos se consideran a favor del alumno. ¿Alguna pregunta? Solamente participen, activen su audio porque como lo estoy proyectando, yo no puedo leer el chat. Tienen que tienen que activar su audio, por favor. ¿Alguien desea participar? Profesor, una pregunta. Los PPTs no los encuentro en el aula. Ah, correcto, sí, son subidos después de clase. O Ah, sea, muchas gracias. aproximadamente a fin de semana ya están se van a subir todo. ¿Correcto? Correcto, profesor, gracias. Perfecto. Recuerdo, les vuelvo a repetir, como yo estoy proyectando, no puedo ver los chats, pero les pido por favor que activen su audio. De frente pregunte, profesor, tengo esta duda, profesor, no me ha quedado claro, por favor, repita, o si tienes algún punto diferente, puedes mencionar. Doctor, disculpe, yo el día de ayer no pude conectarme. ¿Cómo es que lleva la asistencia? La asistencia se registra, como todo está grabado, eso se va a revisar posteriormente, no se preocupen, tienen que conectarse en las fechas y el horario señalado. Eso lo vamos a ver al final del curso, de la clase para ver estos temas. Vamos a ir avanzando ahora con la clase en sí, ¿ok? Vamos. Antecedentes históricos del contrato como tal. Entonces, tenemos que tener presente que el primer contrato de la vida humana o dentro de la historia fue siempre el intercambio, la permuta. Posteriormente van a aparecer los contratos reales, caracterizados por el elemento del acuerdo y la entrega. Eso quiere decir que dentro de los antecedentes de la relación del ser humano, siempre tuvo como objetivo un acuerdo, pero ese acuerdo se tenía que materializar con una entrega. Sería únicamente luego de la aparición de estos contratos reales que empieza a surgir esta idea de los contratos consensuales. ¿Qué es el contrato consensual? ¿Alguien tiene alguna idea sobre el contrato consensual? Por una parte tenemos el contrato real, que se considera que se entrega el bien, mientras que el contrato consensual, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el contrato consensual? Doctor, buen día. ¿Qué tal, Barbosa? El contrato consensual no es el que está referido al perfeccionamiento del consentimiento. O sea, tiene que existir un consentimiento igual, ¿no? Común de las partes. Claro Perfecto. que como el resto de contratos siempre tiene que existir cierta autonomía por la voluntad, ¿no? Pero las partes, en este caso, creo que gozan de cierta libertad de manera verbal, sería, ¿no? Tal como lo dice nuestro compañero Enzo, el contrato consensual se diferencia porque basta el consenso, que en este caso es el común acuerdo de las partes, para que éste produzca los efectos. Ahora, la posición de diferentes autores sostiene que el contrato siempre fue consensual, sin embargo, eso no es exacto. Si uno se remonta a todo el tema de la historia del ser humano, siempre se procuró en todos los acuerdos la entrega de un bien. Siempre. Porque de esa manera se visualizaba o se encontraba que se estaba dando efecto la entrega. Sin embargo, posteriormente, y como revisamos el día de ayer las teorías tanto de la doctrina francesa como la doctrina alemana, consiguieron que se rompa eso para que se prime en todo momento la voluntad. ¿Se acuerdan que estudiamos a René Descartes y estudiamos a Kant y Manuel Kant?
que es lo que ingresa al mundo de la espiritualidad. Ya no es necesario el tema de la entrega, basta la voluntad del ser humano para que éste pueda producir efectos, tener el control de que la declaración que se está dando produzca determinados efectos. Por ejemplo, la explicación de la representación. ¿Es necesario que yo realice determinados actos de manera presencial? No, basta mi voluntad para que el otro sujeto pueda realizar aquellos actos según lo que yo estoy estableciendo. Se rompe el tema del contacto y se ingresa a este mundo espiritualista. Dentro de los tipos de contrato tenemos el contrato real, con efectos reales como tal, el contrato consensual y el contrato formal. ¿Por qué se dice que es un contrato formal? ¿Alguien podría indicar por qué se dice que existe un contrato formal? ¿Qué es formal? Doctor, es formal porque tiene que seguir varios lineamientos y prerrogativas, varios parámetros. Perfecto, Víctor, estás lúcido. Es cierto, dentro de esto existe una categoría que nosotros podemos indicar, que es el contrato formal, porque puede ser que la ley o por común de las partes establezcan que el contrato siga una formalidad, escritura pública, por escrito, por algún tema de solemnidad diferente, etc. Entonces, para ya ir entrando al tema, ¿qué es el contrato? Dentro del término del derecho romano encontramos el contratos. Contratos. Acuerdo que genera obligaciones. Definida por Gallo, la presente noción es caracterizada por la primacía del pacta sunt servanda. Los contratos obligan a las partes por el simple acuerdo que ellos han arribado. Cuando nosotros estudiemos el tema de resolución, vamos a ver cómo ha sido este tema de avance o de estudio del pacta sunt servanda respecto a la aplicación. Al inicio no podías liberarte, estabas obligado a cumplir el contrato, y posteriormente existen estas excepciones que después se volvieron regla. Esta aceptación fue adaptada por el Código francés de 1804, que le otorga efectos a la transferencia de la propiedad respecto al acuerdo. Todos tienen el Código Civil a la mano, por favor, siempre tengan a la mano porque vamos a ir revisando para que ustedes puedan ver lo que nosotros estamos explicando. Recuerden, sigan, porque los casos van a venir según la aplicación normativa. Ténganlo presente, por favor. No, como les hemos vuelto a indicar, nosotros no vamos a preguntar ¿qué es el contrato en el examen? Es imposible. Te vamos a indicar en cuál es el sentido del pacta sunt servanda dentro del artículo 949. Es el tema que el solo consenso, el acuerdo de las partes, va a producir la transferencia. Ahora, la noción del contrato del Código francés se modifica en distintos ordenamientos. Recuerdan que el día de ayer estudiamos cómo se germina o cómo se inicia en la codificación francesa. Como hecho histórico, tenemos al Código francés como primer código posibilizado ya en esta etapa moderna. Por lo tanto, esta idea comienza a surgir en otros países. En Alemania, la figura se centra no en el contrato, sino en el negocio. Por lo tanto, el contrato puede ser consensual con la declaración unilateral de las partes. En el Código Civil italiano de 1942 también define casi similar al Código peruano. El contrato es el acuerdo de dos o más voluntades de las partes para constituir, regular, extinguir entre sí relaciones jurídicas patrimoniales. Vincenzo Roppo, en el Código y en su libro del contrato, según el Código Civil, establece que es un acto consensual por la voluntad del acuerdo, es un acto jurídico patrimonial porque a este acuerdo siempre va a primar un valor económico pecuniario. Como hemos visto la semana pasada, existen determinados actos que no van a tener contenido patrimonial. Por lo tanto, no están dentro del ámbito de relaciones patrimoniales o de un contrato en sí. Es un acto de voluntad porque las partes deben conocer y entender las relaciones jurídicas que están creando, los efectos del acto. Sin embargo, vamos a ver cuál es la discrepancia sobre esta postura. Por lo tanto,
Tan igual que el Código Civil peruano, nosotros podemos establecer que el Código italiano regula que el contrato es un acuerdo, tiene un objeto, tiene una causa y tiene una formalidad obligatoria. Esta regulación es similar. Cuando se estableció el Código Civil de 1984, el que realizó el libro de contratos tuvo mucha influencia en la doctrina italiana. Por eso vamos a tomar como estudio estos orígenes de estos artículos. Ahora, continuando con el tema del derecho romano, asimismo se estableció el intercambio de obligaciones recíprocas. ¿Qué significa un intercambio de obligaciones? ¿Por qué hacemos esa referencia? ¿Por qué no solamente el contrato es el cumplimiento de una obligación, sino el intercambio de obligaciones? Doctor, porque ambas partes tienen que, digamos, realizar una acción para que el acto sea consensuado? Perfecto, tal como lo has comentado. Tenemos que tener presente que el contrato ya no es solo una voluntad, como hemos dicho. En el negocio jurídico puede ser el interés, puede ser la autonomía, porque estás autorregulando. Sin embargo, en el contrato el interés individual va a quedar de un lado y van a entrar dos. Es por eso que se tiene que establecer un intercambio. Ahora, la postura de esta teoría es que lo central del contrato no es el consenso. Dicen, no es el acuerdo. Lo que realmente va a primar en el contrato es el intercambio de las prestaciones o de las obligaciones. Eso es el núcleo del contrato. Puede ser aceptado o no, sin embargo, esta postura es muy seguida por la doctrina del civil law, que es de la teoría de Estados Unidos, Inglaterra y demás. Se va a primar el cumplimiento, no necesariamente lo que se ha manifestado por el consenso. Ahora, nociones de manera rápida, yo sé que ustedes esto ya lo tienen presente, que la noción clásica del contrato voluntarista lo conceptualiza como un acto de voluntad. Actualmente, dicha afirmación se encuentra sometida a una tenaz crítica. ¿Por qué? Siempre se dice que el contrato es un acto de voluntad. Por ejemplo, Emanuela Navarrete establece que no es solamente un acto de voluntad, porque si no estaríamos también dentro de la teoría del negocio jurídico. Hace énfasis a esta diferenciación porque este acto de voluntad tiene que ser privada. ¿Por qué privada? Porque el individuo tiene que modificar, regular, extinguir relaciones jurídicas. La referida a esta doctrina conceptualiza el contrato como una autonomía de autoridad privada. De igual manera, Bautista Ferri también se aleja de solamente la voluntad, sino que es un acto privado de regulación de intereses. Está relacionado a que el individuo como sujeto es el que va a participar. Por lo tanto, la noción de que el acto de contrato es un acto de voluntad no es exacta, no podría considerarse correcta ya actualmente, porque parte de un presupuesto erróneo. Es decir, uno ingresa al contrato, conoce todos los efectos del mismo. Por lo tanto, desde la postura de Navarrete y de Ferri, recae en la creación del reglamento de intereses por la autonomía de autonomía privada de las partes. Ahora, vamos a ver el tema de la codificación. Recuerden siempre que el origen vamos a poder tener desde el aspecto del Código Civil francés. ¿Cuál es lo que señalan? Estos son los artículos que vamos a ir estudiando progresivamente, enfatizándolo principalmente con el Código Civil peruano. Como pueden visualizar, casi en todos coinciden en un tema de acuerdo, mientras que el Código Civil francés establece que es un convenio para crear frente a las personas para que éstas puedan generar un tema de una prestación de dar, hacer, no hacer. El Código alemán hace toda una diferencia en su redacción
porque establece que para la constitución de una relación obligatoria mediante un negocio jurídico, así como para la modificación de la relación, es necesario el contrato. El Código Civil y el Código Peruano siempre van a tener un tema de similitud, incluso en la redacción, como en el origen como tal. Ahora, tienen todo su código a la mano, sin embargo, hemos puesto algunos artículos. ¿Cómo se debe interpretar estos 3 artículos? Primer artículo. El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Segundo artículo. La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella debe ser posible. Y tercero, el contrato es el acuerdo de 2 o más partes para crear, regular, extinguir una relación jurídica patrimonial. ¿Cuál es la diferencia de esto? ¿Cuál podría ser la diferencia esencial? Porque tanto en el primero como el tercero casi se repite el texto, mientras que en el tercero está señalado al objeto. ¿Cuál podría ser? Vamos a ver. El artículo 1351 aborda situaciones jurídicas subjetivas más amplias, porque está destinado a crear, modificar, extinguir dentro de este ámbito del derecho potestativo. La razón de la discrepancia se encuentra en las fuentes. Por ejemplo, los 2 primeros artículos están arraigados dentro de un contenido francés, mientras que el último está dentro de una relación del Código Civil italiano, lo cual vamos a revisar a continuación en los demás ejemplos. Por lo tanto, como idea central para ya ir abordando a lo que se busca con el contrato y después revisar los principios del contrato, es, ¿qué es el contrato? Primera idea, es un acuerdo consensual recíproco que exterioriza las partes para poder exteriorizar esa voluntad interna, exteriorizarla y lograr un acuerdo. Segundo, autoría de 2 o más partes. ¿Una parte es considerado como un sujeto de derecho? No. Por ejemplo, cuando estamos hablando de partes, una persona fallece, un causante, y deja en sucesión a 4 hijos. Posteriormente, una empresa quiere comprar el bien que han heredado. En este caso tenemos a una empresa y tenemos a 4 hermanos. ¿Tendríamos 5 partes? No, tendremos 2 partes. Uno es la empresa y 2 es el conjunto de hermanos que es la sucesión. Estos hermanos son considerados en el contrato como una parte. Ahora, el Estado peruano contrata con un consorcio. El clásico ejemplo de contratación con el Estado. ¿El consorcio qué es? ¿Es una persona jurídica? No. El consorcio es un contrato asociativo, donde participan varias personas jurídicas para lograr un objetivo. Por lo tanto, ahí también podemos visualizar que existen 2 partes, el Estado y la empresa consorciada. El consorcio, como tal, no es una persona jurídica, pero se le va a dar determinados efectos para la relación contractual. ¿Cuándo vamos a estar frente a contratos plurilaterales? Por ejemplo, el acto de constitución de una asociación. Cuando uno ingresa a una asociación, ya encuentran varios asociados. Sin embargo, todos ellos son miembros y la asociación como tal es la que se encuentra formada. El contrato de fideicomiso, división y partición, pacto de indivisión, el tema de los copropietarios. Ahora, reglamento de intereses. El contrato busca reglamentar los intereses de los seres humanos. El corazón de la idea del negocio jurídico es la voluntad que se va a materializar mediante estos preceptos. Propósito jurídico genérico.
¿Qué es lo que busca? La juricidad. Las relaciones de cortesía no están dentro de este ámbito porque, como ya hemos visto, si es que esta norma entre A y B que se ha creado no encuentra o no se encuentra dentro del mundo jurídico, no va a poder estar o va a tener la relevancia que se va a buscar. Clasificación por el ordenamiento jurídico. Los reglamentos son evaluados por el ordenamiento jurídico, pueden tener una calificación positiva y negativa. Por ejemplo, las normas imperativas, orden público, buenas costumbres, si uno va en contra de ellas, el ordenamiento jurídico los puede aprobar como los puede desaprobar. Esta calificación lo va a realizar el ordenamiento dependiendo a cada escenario que se encuentre. Por ejemplo, la calificación negativa en estos casos puede hacerse por un tema de no reconocimiento y por lo tanto la no exigibilidad de aquella obligación o prestación que se haya pactado. Por ejemplo, ¿quién puede leer el artículo 1942 del Código Civil? Apuestas no autorizadas, no hay obligación de pagar. ¿Quién puede leer el artículo? Por favor, fuerte nada más, fuerte participe. 1942. ¿Quién puede Doctor, leer? Sí, doctor, yo ya lo encontré ya. por favor, Dice, ¿puedes? sí, dice, por el juego y la apuesta permitidos, el perdedor queda obligado a satisfacer la prestación convenida como resultado de un acontecimiento futuro o de uno realizado, pero desconocido para las partes. El juez puede reducir equitativamente el monto de la prestación cuando resulta excesiva en relación con la situación económica del perdedor. Perfecto. Listo. Y, perdóname, es el siguiente artículo, 1943, juegos y apuestas no autorizados. Bien, dice, el juego y la apuesta no autorizados son aquellos que tienen carácter lucrativo, sin estar prohibidos por la ley y no otorgan acción para reclamar por su resultado. Perfecto, hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que señala? Que hay determinados juegos o apuestas que no están regulados y no existe una obligación real. La pregunta es, si uno ingresa o está en un grupo de amigos y hace alguna apuesta, porque no está regulada, cosa diferente que tú vayas a una casa de apuestas, el tema de intranet, Incabet y demás. Pero en esa reunión realizan una apuesta. La pregunta es, al no estar regulada, ¿ese contrato que hemos realizado es nulo? Sí, yo considero que sería nulo porque como es algo que ellos mismos están haciendo por su cuenta, no es que haya algo que lo esté regulando, como usted mencionó, como una Incabet, por ejemplo, u otra casa de apuestas que sí están, que tienen todo un libro de reclamaciones, por ejemplo. Perfecto. ¿Por qué sería nulo? Casi como nosotros siempre hemos impartido y hemos dicho. Nosotros en la universidad hemos estudiado nulidad o anulabilidad. Nulidad destruye todo, anulabilidad es cuando aquel defecto puede ser subsanado. En este caso, del tema de apuestas no autorizadas, decir que el contrato es nulo no es correspondiente, o sea, no corresponde. ¿Por qué? Realmente el contrato sería inexistente. Es inexistente, pero contraviene a los límites de la autonomía privada. Si fuese inexistente, ¿cómo podría ser rechazado por el ordenamiento jurídico? Los contratos nulos tienen un tipo de relevancia, porque van a generar algunos efectos marginales, situación de restitución, indemnización, adquisición de derechos. Sin embargo, lo que sucede con el artículo 1943 es que no reconoce. Por lo tanto, si no hay una figura exacta de nulidad, lo que debería aplicarse es la inexistencia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es el contrato? Desde la parte heteronomia, es un reglamento de intereses
que va a estar integrado por las fuentes, tanto usos, costumbres, ley, buena fe, equidad y demás. Estos son los principios que vamos a estudiar a continuación. Un momento. Perfecto. Justo están participando. Por lo tanto. Doctor, disculpe, buenos días. ¿Creo que podría repetir la parte de la inexistencia, por favor? Ah, correcto. La pregunta es, ¿cómo es posible que el acto, que en este caso esta apuesta, sea nula? En principio, la nulidad es aquel remedio para poder identificar algún defecto para la no continuación del contrato. Por lo tanto, este caso en la no apuesta, ¿realmente podemos identificar que existe una nulidad? No, porque el mismo artículo 1943 no establece que la obligación vaya en contra del ordenamiento jurídico, sino que no va a ser exigible. Por lo tanto, como vimos el día de ayer, existen 3 niveles: existencia, validez y eficacia. Este contrato que no está regulado es existente. Sin embargo, no va a poder sufrir los efectos, no va a ser exigible. Entonces, ¿por qué esta existencia va a contravenir al ordenamiento jurídico? Porque estaría en contra de lo regulado. O sea, deberías haber ido a una casa de apuesta. Por tanto, sin embargo, se dice que es inexistente porque el ordenamiento jurídico ha identificado que existe esta voluntad. Por lo tanto, al no verificar la exigibilidad del ordenamiento jurídico, ha considerado como si fuera una relación entre 2 o más personas, pero no va a ser tutelado. Por lo tanto, es inexistente para el ordenamiento. ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. Ahora, respecto a lo que es el contrato, cuando las partes no pactan determinados acuerdos o cláusulas, se va a utilizar supletoriamente determinadas reglas que están establecidas en el Código Civil para poder concretar el objetivo del contrato. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Se acuerdan que ayer hemos establecido que es el ordenamiento jurídico que en la teoría normativista ingresa a esta relación entre A y B para darle juridicidad? No solamente reconoce, sino que va a ayudar y va a procurar que ese acuerdo o esta norma jurídica creada produzca efectos. El ordenamiento, desde el momento en que A y B se pusieron de acuerdo, va a suplir determinados acuerdos que no se han pactado para que este produzca, porque es muy complicado que en un contrato se pueda pactar todas las reglas. Es muy complicado. Es por eso que se va a utilizar supletoriamente el Código Civil. Ahora, el ordenamiento jurídico complementa o limita las reglas de la voluntad privada de las partes. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, ¿alguien sabe cuánto es el máximo del plazo de un contrato de arrendamiento? En principio, el contrato de arrendamiento puede ser 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes, 1 año, 2 años. Pero el máximo, ¿cuántos años puede ser? Doctor, creo que son 10 años. Sí, Perfecto, perfecto. Estoy acá apuntando un momento. Siempre al terminar de su participación dan su nombre para apuntarlos en la lista. Exacto, es 10 años. ¿Y qué pasa si es que en el contrato establecemos 15? ¿El contrato es nulo? No, no podría ser nulo, es imposible porque el ordenamiento no puede desconocer esta voluntad que se ha dado. Sin embargo, como ingresa a este escenario, va a decir, la norma jurídica que yo estoy tutelando y para que ésta sea tutelable tu acuerdo, va a ser reducido de 15 a 10, pero no va a desconocer la voluntad. No va a decir, ese acto es nulo porque ha excedido. No, lo reduce, pero va a conservar la voluntad de las partes. Por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Ok, muchísimas gracias. Entonces, Sí, lo modifica. No es que no lo anula, lo modifica. exacto. En ese sentido,
Vamos a ver después el tema de qué es lo que sucede cuando tú pactas sobre normas imperativas, cosa diferente que es normas de las buenas costumbres, ¿correcto? Ahora, primer principio que vamos a revisar, principio del consensualismo. Ya hemos dicho que es lo que se va a primar dentro de la voluntad de las partes. Sin embargo, tiene tres ideas muy importantes. La primera, el acuerdo como elemento de contrato. El acuerdo es uno de los elementos que necesita la formación del contrato. A diferencia de otros actos, se forma con el consentimiento. ¿Y qué es el consentimiento? Es la unión entre la oferta y la aceptación. Sin embargo, esta noción de acuerdo no es únicamente toda vez que está recogida en el ordenamiento francés, tal como lo hemos señalado. Ahora, el principio de unidad del contrato. ¿Qué sucede si no existe acuerdo? ¿Alguien puede leer el Doctor, disculpa, ¿le 1350? podría hacer una consulta o una precisión en este caso? Sí, Ariana, dime. Lo que sucede es que estoy intentando escribir un poco lo que se dice, pero siento que va un poquito rápido para mí, entonces es como que no termino de leer el PTT ni escuchar bien. Y quería saber si podría ir un poquito más despacio, por favor. Ah, ok, pierre cuidado. Vamos a bajar la velocidad a cuarta o a tercera. Vamos. El segundo principio es la unidad del contrato. ¿Quién me puede ayudar leyendo el 1359? Yo, doctor. Por favor. Ok, el 1359, conformidad de voluntad de partes. No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria. Por lo tanto, el artículo 1359 establece la ausencia de un acuerdo, determina la inexistencia del acto. Ojo, tengan presente eso, porque si no llegas a cumplir todo lo que es el acuerdo dentro del contrato, no existiría como tal, por lo tanto, es inexistente. Si no hay acuerdo, no hay contrato. La inexistencia solo está regulada por la falta de acuerdo. 1359. En ese caso existiría inexistencia. Se va a aplicar analógicamente otro supuesto. Ahora, la inexistencia es una categoría diferente o distinta a la nulidad. En nuestro ordenamiento, la inexistencia se diferencia de la primera, que es la nulidad, porque esta no prescribe. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la prescripción? Bueno, más adelante se va a revisar en tema de obligaciones. Tienen un plazo, 10 años, 2 años y demás. Sin embargo, si la inexistencia como tal no podría identificarse porque nunca hubo un acuerdo, ¿podría prescribir? No. Esto es importante porque la nulidad es un remedio, o bueno, es una categoría jurídica que extingue derechos. Por lo tanto, como es una categoría tan severa, tiene que tener un número clausus. No se aplica para todo, no es que sea nulo, es inexistente. En el common law sucede lo contrario. Si hay discrepancias en las cláusulas no esenciales, igual se considera el contrato. Yo recuerdo, les comento, que justo estuvimos en una clase y en la universidad en Italia, y de repente llegó una conferencia y vino un profesor inglés, también de la ley civil, explicando todo. Él hizo esta diferencia. El Código Civil francés fue hecho para campesinos, fue muy drástico, muy duro, fue una persona muy dura en su terminología, que había estudiado por todo el mundo, mientras que el tema de la ley civil, un momento, el tema de la ley civil inglesa fue hecho por nobles. ¿Por qué creen eso? Un momento. ¿Por qué creen eso? Porque mientras que el Código Civil francés va a privilegiarse la voluntad, que está muy bien, sin embargo, si no hay
una identificación, o si hay discrepancias en la voluntad, se va a primar al sujeto. Por ejemplo, la lesión, excesiva onerosidad, etc. Sin embargo, en la ley civil y sobre todo en las normas civiles inglesas, no importa si hay discrepancia o no, se cumple el contrato, porque para eso has asumido una responsabilidad. Y no se te puede reducir la prestación, que me equivoqué, que no fue mi intención. No, lo cumples. Es un pacto entre caballeros. Por ejemplo, eso fue una apreciación muy drástica, pero que es válida porque en su ordenamiento se aplica así. Ahora, la pregunta. Ahora eso es un tema de interpretación. Después que hemos visto todo el tema consensual, la unidad, el tema de los principios, existe un contrato. ¿Cómo se puede interpretar el 1359 con el 1360? Primer artículo dice, no hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque discrepen, aunque la discrepancia sea secundaria, o sea, tienes que estar conforme en todo. En 1360 señala, es válido el contrato cuando las partes han resuelto reservar alguna estipulación, siempre que la posterioridad de la reserva quede satisfecha, en cuyo caso opera retroactivamente. Entonces, ¿existe contrato o no existe contrato? ¿El contrato es válido o es inexistente? ¿Qué consideran? ¿Cómo debería aplicarse esto? ¿Cómo debería aplicarse esto? En el primer caso, en el artículo 1359, no debería de haber contrato porque hay una discrepancia entre ambas partes, entonces no hay un mutuo acuerdo. Perfecto. Y en el segundo, ¿por qué entonces dice que sí existe la posibilidad? Porque ambas partes ya se pusieron de acuerdo antes de realizar el contrato. ¿Cómo Doctor, así? A una, ver, doctor, una Richard. consulta. Yo vería primero como que no existe la voluntad y en el segundo sí hay voluntad, ¿no? O sea, si hay voluntad, hay contrato, ¿no? Perfecto, pero en ambos hay voluntad. Recuerden que en ambos se está exteriorizando, solo que en el primero es muy radical y dice, ¿sabes qué? Si no te pones de acuerdo en todo, no hay contrato. Pero en el segundo dice, ojo, si has hecho una reserva, porque también hay voluntad, es válido. ¿Cómo podría aplicarse? A ver, Cristian. Sí, doctor, buenos días. Ahí decía que en la segunda, en el 1360, decía que al estar de acuerdo en alguna estipulación, o sea, creo que basta que se pongan de acuerdo siquiera en darle un plazo, ya hay en algo en lo que están de acuerdo, ¿no? Diferencia en Perfecto, la otra Cristian. que no hay en nada. Sí, entendí que decía una estipulación. Perfecto. Vamos a desarrollarlo porque de esta manera ustedes pueden ver. Si en el examen se pone un ejemplo y al final indico, día 1 se ponen de acuerdo sobre reglas para la entrega del bien. Por ejemplo, se está haciendo un contrato en donde A desea comprar, por ejemplo, maquinarias para la mina. Son una camioneta, una excavadora, por lo menos 10 unidades. El día 1 se ponen de acuerdo sobre todos los elementos que debe contener. Una camioneta de 5 cilindros, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el día 2 se establece el lugar. Pero el día 3 no necesariamente se ha establecido dónde o la fecha, cuándo debe ser cumplido. La pregunta es, ¿cómo debo interpretar? Por ejemplo, A y B celebran un contrato de compra-venta, tal como hemos indicado, computadoras, escritorios, hotelería. El día 1, sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre estas computadoras. Según el 1359, aún no habría contrato, porque lo establece de manera genérica. Por lo tanto, si es que no se ha estipulado nada y sigues en la negociación,
no hay contrato. No porque no hay voluntad, sino es porque todavía no culminas la negociación de manera conjunta. Sin embargo, el 1360 regula. Sí podría arribar a una solución distinta, pues se considera que la cantidad de computadoras existe una reserva. Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en el monto, nos ponemos de acuerdo en la fecha, nos ponemos de acuerdo en el lugar. Sin embargo, respecto al número o la cantidad, nos reservamos. Tiene que haber establecido de manera expresa la reserva para que según el presupuesto que va a tener la empresa, te diga, ¿sabe qué? Necesito 5 unidades, 10 unidades, 1000 unidades, etc. Si se identifica esta reserva, el contrato es válido, porque hay manifestación de voluntad, hay un acuerdo, pero las partes van a terminar con el tema de esta determinación un día posterior. Por lo tanto, el día 5, el día 6, el día 7, cualquier día, respecto al 1360, sí existiría contrato porque hubo una reserva. ¿Correcto? Ahora, respecto al tema de la reserva y el 1359, ¿qué sucede en este caso? ¿Quién podría leer el caso que se identifica? Yo, doctor. Por favor. A ver, caso 1. Juan tiene un hermano llamado Sebastián, el cual desea dinero para que se compre unos utensilios de trabajo. Juan, al ver que su hermano está en esa situación, un día le entrega 10.000 soles y se retira. No expresó si era un préstamo o un regalo. Pasado un año, Juan vuelve y desea que Sebastián le devuelva el dinero. ¿Juan tiene el derecho de cobrar? Correcto. ¿Existe este derecho de cobrar o no? Ojo, si hubiera sido un contrato de mutuo, se hubieran puesto los dos, se hubieran puesto de acuerdo el monto, el interés, el plazo y demás. Sin embargo, en este momento, en este escenario, tiene un hermano, él sabe que su hermano necesita dinero por X motivos y un día le entrega 10.000 soles y se retira. Toma, hermano. Después regresa después de un año y le cobra. ¿Juan tiene derecho a cobrar o no? No, No, porque si No, no hay doctor. acuerdo, No, no hay doctor, contrato, porque doctor. tampoco hay garantías. Correcto. Doctor, ¿Quién aparte más? a veces cuando hacen también un préstamo, lo que hacen también es firmar un pagaré y ni siquiera en ese caso hizo eso, ni siquiera indicó, hermano, te estoy prestando, solamente fue y lo dejó, nada más. No tiene derecho a reclamo. Perfecto. ¿Alguna otra opinión sobre este tema? yo, doctor, tampoco, no, perdón. Bueno, tampoco se estipuló para qué era, ni mucho menos hubo como el consentimiento de ambos, simplemente uno de ellos decidió entregar el dinero. ¿Quién puede leer fuerte el 1648? Yo lo leo, doctor. Por favor. El título quinto, mutuo, definición. Por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles a cambio de que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad. Perfecto. Entonces la pregunta es, Juan no prestó, Juan regaló. A eso es lo que yo quiero decir. O sea, cuando una persona entrega un bien, algo, lo que está realizando realmente es un acto de liberalidad, un acto de obsequio. No es un préstamo, te estoy devolviendo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede participar? Doctor, en este caso sería como que un regalo, porque él no indicó, solamente fue y lo dejó.
En todo caso, sí tendría que haber indicado de que, por ejemplo, ante la necesidad que está pasando, se lo está prestando y que se le devuelva cuando pueda, al menos. Correcto. Y si es que no se pactó los intereses, ¿cómo puedo yo saber cuánto le tengo que devolver? Se le devuelve el capital, si no hay intereses pactados, se devuelve el monto prestado, ¿no? Perfecto, muy buena idea. Recuerden un tema, y esto es porque, según ya las tratativas, en estos casos, cuando no existe una voluntad de manera expresa, se tiene que realizar el análisis del comportamiento. En principio, todos los actos que se realizan tienen que estar orientados a que busquen un fin. Juan, cuando le entrega el dinero, él tenía conocimiento de la necesidad de su hermano. Sin embargo, si nosotros consideramos la primera posición, que es muy, pero muy extrema, que señala que lo que ha hecho es un obsequio, esto es muy extremo, porque todos los actos de liberalidad, donación, tienes que establecerlos, tienes que haberlo indicado. Sin embargo, cuando no es un acto de liberalidad, se va a aplicar que es un acto de retorno. Por ejemplo, en el expediente de la casación, en los casos de actos de liberalidad, estos deben ser expresos según la modalidad del artículo 141, la voluntad expresa. En lo contrario, puede suplir la voluntad de la parte no declarada. Y tal como lo ha dicho Cristian, cuando no está, se tiene que presumir que fue un préstamo. Y sí, y el hermano dice, ¿y cómo te devuelvo los intereses? Se establece que no se puede establecer, lo único es la restitución, por lo que no se ha pactado como tal, pero no es un acto de liberalidad. Ahora, ventajas de la doctrina de la existencia. Colmar las lagunas ante la falta de algunas causales de nulidad, aplicación sobre si ha prescrito la acción de nulidad, porque esta acción es inexistente e imprescriptible. Tercero, sistema de transferencia de la propiedad. Perdón, tenemos los artículos 949, 1529 y 1549. ¿Se acuerdan qué es lo que establece el 949? Que con la sola voluntad del acuerdo de las partes se procede a la transferencia. Por lo tanto, en el momento en que existe acuerdo sobre un bien, por ejemplo, un inmueble, en ese momento existe transferencia. Pero los artículos 1529 y 1549 están relacionados al cumplimiento de esta obligación. Por lo tanto, esto tiene que aplicarse de manera conjunta. Por ejemplo, el solo acuerdo transfiere de la propiedad, hemos indicado que de manera genérica se podría indicar que sí, porque este artículo tiene una orientación francesa, rompe el tema de esta estructura para que se privilegie la voluntad. Sin embargo, existen dos preceptos, tal como hemos dicho, el 1529 y el 1549, que dan cuenta de la obligación de la transferencia. ¿Alguien puede leer fuerte el 1529? ¿Quién puede ayudarme leyendo el 1529, por favor? Yo, doctor. Correcto. Artículo 1529, definición. Por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Perfecto. ¿Y el 1549? Yo podría, Ya, doctor. ya lo encontré. Sí, por favor. Ok, artículo 1549, perfeccionar la transferencia de la propiedad. Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien. ¿Se cortó? ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, por favor. Ok, artículo 1549, perfeccionar la transferencia de la propiedad. Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien.
Perfecto. Entonces, ¿cómo debería interpretarse estos tres artículos? Es que si bien es cierto, el 949 te da la posibilidad del tema del consenso, existe una obligación que es el cumplimiento de este perfeccionamiento. Por lo tanto, cuando existe una compra-venta como tal, deberá ser cumplida al momento en que las partes han pactado. Si no se ha pactado, es en el momento establecido en el contrato del consenso. Y esto ayudaría mucho, porque si es que haces una compra-venta de un bien inmueble y estableces que la transferencia producirá todos sus efectos el día que ingreses al bien, te puedes evitar problemas si es que tú compras y se encuentra alguien poseyendo. Por ejemplo, un inquilino que no quiere salir o un poseedor precario. Al establecer o hacer esa reserva, tú puedes establecer de esta manera que los efectos respecto a la transferencia se puedan cumplir. Ahora, principio, un momento, alguien ha escrito un donativo, perfecto. Principio de autonomía contractual, 1354. Siguiendo la idea de Navarrete, la autonomía contractual es el poder que establece el contenido y seleccionar los efectos jurídicos que uno desea procurar. Por lo tanto, tenemos dos orientaciones respecto a la autonomía contractual. Primero, la libertad de celebrar un contrato y la libertad del contenido, que está referido a poder identificar la selección de las consecuencias contractuales, la libertad de la forma y demás cláusulas que uno desea incorporar. Por ejemplo, Antonio Meneses establece dos libertades también: la libertad de celebrar el acto y la libertad de estipulación. Según el Código Civil peruano y relacionado con la Constitución, podría denominarse como la libertad contractual y la libertad de contratación. No todas las partes ejercen la libertad de elegir los efectos jurídicos, toda vez que no gozan del mismo poder de negociación. Por ejemplo, los contratos de adhesión, cuando uno solicita un contrato de tarjeta de crédito o demás contratos, contrato de seguro y demás. Por lo tanto, en la autonomía privada, por ejemplo, en el tema contractual, no se ejerce de manera libre. Está relativizada, condicionada y limitada. La primera, porque nunca las partes van a regular todos los efectos del contrato. Es complicado. Condicionado, porque no solo va a intervenir lo acordado en el contrato, sino que determinados hechos jurídicos externos pueden influir. Es por eso que también vamos a revisar la teoría del riesgo. Y limitada, porque las normas contractuales deben estar sujetas y establecidas y de manera correcta con el ordenamiento jurídico. Principio de la función social del contrato. ¿Qué es la función social del contrato? Lo encontramos en el artículo 1355, porque postula, reconoce y defiende el interés social, público y ético. Sobre este han escrito un montón. ¿Por qué? Desde la postura de la doctrina alemana, Flechner señala que el principio de la función social puede ser considerado como el principio de proporcionalidad, que prescribe que el poder legislativo podrá limitar los derechos contractuales siempre y cuando busque salvaguardar los legítimos intereses de los medios legítimos. ¿Qué es lo que sucede acá? Esta posición es la más acertada. Por ejemplo, el artículo 62 de la Constitución, que es el que protege el tema del sistema contractual, solo funciona por el contrato siempre y cuando no afecte a la sociedad. Si es que esto sucede, el Estado puede intervenir. Esto es importante. Recuerden una cosa, todo el tema contractual en otras legislaciones, como por ejemplo Francia, Alemania e Italia, se encuentran reguladas en el Código Civil, no en la Constitución. Nosotros, con la finalidad después de 1993
darle un buen aspecto internacional, hemos tomado ciertos principios de varias normas y lo hemos puesto en la categoría de constitucional, para que de esta manera este principio no solamente rija entre las partes, sino que tenga un valor constitucional. Y vamos a ver qué es lo que ha producido. Por ejemplo, Cárdenas Quirós señala que el 1355 es inaplicable, porque el artículo 62 de la Constitución señala la libertad contractual es intangible. El artículo 1355 realiza una reserva. ¿Quién puede leer fuerte este artículo? ¿Quién puede leer fuerte este artículo? 1355. Yo, doctor. ¿Correcto? Ok, artículo 1355. Regla y límites de la contratación. La ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Perfecto. Por lo tanto, establece que la ley, o sea, el mismo Código Civil o el propio Estado puede establecer determinados límites, pero el artículo 62 de la Constitución establece el principio de libertad contractual. Por lo tanto, por un lado tienes el Código Civil que te dice que la ley puede restringir, pero la norma constitucional, que es elevada el tema de la voluntad, lo eleva. ¿Cómo debería ser? Hemos visto la primera posición que dice que el artículo 1355 es inaplicable por esta norma constitucional. Manuel de la Puente y Lavalle señala que no. El 1355 tiene plena vigencia, porque para que se derogue una norma tiene que ser expresa. Muchos señalan que existe una aplicación tácita por su inaplicabilidad, pero eso no necesariamente, porque si no lo retiras del ordenamiento jurídico, tiene que ver su aplicación. La interpretación de una derogación tácita es cerrada, tal como hemos señalado. La Constitución, en el artículo 62, regula valores constitucionales, el medio ambiente, salud de las personas y demás, mientras que la norma civil protege otros tipos de valores que van supraconstitucionales. Por ejemplo, el Estado está legitimado a intervenir en contratos que considera que existe una afectación. Y esto es muy importante porque se presentó una postura, incluso, como les vuelvo a repetir, el tema de la obligatoriedad y de los contratos ley en otros países no existe, sino está en el Código Civil. Y el Estado puede ingresar. Sin embargo, frente a ese escenario, el Estado peruano lo que hizo es elevarlo a una categoría constitucional para poder poner una barrera para que el Estado no pueda intervenir. Recuerden, en este caso, siempre el tema o lo discutido. El Estado puede modificar un contrato ley, el tema de las concesiones y demás. El Tribunal Constitucional ya se ha expresado respecto a estas dos posturas. No dice que no lo puede realizar, ni que sí lo puede realizar. Hace una interpretación de estos dos artículos, señalando que ambos han buscado un fin individual, pero al haberse pactado y estar en la Constitución, se debe primar lo que se ha señalado y no puede ser modificado, ¿correcto? Y esto lo pueden revisar en las sentencias del tribunal. Ahora, principio de obligatoriedad o pacta sunt servanda. ¿Quién puede leer el primer párrafo de 1361? Yo, doctor. Yo, doctor. Por favor. Bien. Artículo 161, título obligatoriedad del contrato. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Perfecto. Este principio no tiene regulación alguna respecto al método de interpretación como tal. El contrato es un acto compromisorio, hemos indicado. Es compromisorio. En principio se va a reconocer el carácter vinculante de esta norma creada por el contrato. Las partes han creado la norma. En dicha medida se señala que el contrato tiene fuerza de ley. Ojo,
¿El contrato es ley? No, tiene fuerza de ley, por eso viene de una interpretación. Ahora, ¿por qué es importante esta diferenciación de considerar? Muchos dicen que el contrato es ley para las partes. No, tiene fuerza de ley entre las partes. Primero, si se señala que el contrato tiene fuerza de ley y se equipara que es una ley, no podría ser casable mediante el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no va a poder, mediante el recurso de casación, revisar un contrato. No puede ser, es una ley. Sin embargo, la posición que es compartida por toda la doctrina peruana, que se asemeja mucho con la doctrina italiana, es que el contrato tiene fuerza de ley porque lo que ha creado es una norma jurídica. ¿Se acuerdan? La clase de negocio jurídico, A y B crean una norma y esta norma tiene calidad jurídica de juridicidad, por lo tanto es una norma jurídica y sí puede ser casable mediante este recurso en el Poder Judicial. Ahora, principio de la tutela de la declaración, 1361, segundo párrafo, lo revisan en casa, se protege al destinatario. Principio de la tutela de la confianza no culpable, por ejemplo, el 1374. Por favor, ¿quién puede leer el 1374? Yo, doctor. Por favor. Conocimiento y contratación entre ausentes. La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario. Perfecto. Está muy bien. Muchísimas gracias, Diana. Esa parte es importante porque lo que se va a privilegiar en todo momento respecto a la declaración de voluntad son el conocimiento. Aun cuando existen varias etapas, lo que vamos a revisar también en la formación, recuerden, estos son los principios, existe una emisión, una expedición, una recepción, pero va a producir todos sus efectos respecto cuando se puede identificar el conocimiento. ¿Y cuándo se sabe esta teoría del conocimiento? Cuando llega al lugar de destino. ¿Y cuál es la certificación? Algún elemento que pueda verificar la fecha de entrega. Principio de la buena fe. Y ya con esto terminamos para poder pasar a la explicación del trabajo de investigación y demás. Principio de buena fe. ¿Quién puede leer el 1362? Yo, doctor. Gracias. Ok. Buena fe. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Perfecto. ¿Se acuerdan que la semana pasada estudiamos a Immanuel Kant? ¿Qué es lo que señala él? Él ingresó a esta etapa de la buena fe y al mundo, a lo que corresponde. No solamente es buena fe en tu actuar, porque tiene que haber dos formas. La buena fe creencia, que tú estás obrando de manera correcta, y la buena fe objetiva, que es el actuar. Una cosa es la creencia y otra es el actuar. ¿Qué es lo que ha regulado el 1362? Es la buena fe objetiva. Uno tiene que actuar, porque los actos pueden ser verificados, no es la intención. Constituye una cláusula normativa, se basa en el principio de solidaridad. La buena fe debe cumplirse en 4 fases del contrato: negociación, ejecución, posejecución y demás. Caso Mercedes-Benz. Tal vez alguno de ustedes recuerda o han escuchado, esto pasó hace más de 10 años atrás. Mercedes-Benz utilizó o dio una propuesta de realizar una fábrica en el Perú. Estaba evaluando poder realizar. Sin embargo, en ese trayecto estableció determinados requisitos para que las empresas puedan postular y estas empresas tener la fábrica en el país. Lamentablemente, no se llegó a un acuerdo, pero esta fábrica se trasladó a Brasil. La pregunta es, ¿qué se resarce en este caso? ¿El interés positivo, el interés negativo, costo de oportunidad o pérdida de chance? ¿Responsabilidad contractual o extracontractual? ¿Qué sucede? O sea, Mercedes-Benz da el comunicado, se presentan
la empresa peruana cumple con todos los requisitos, pero al final Mercedes-Benz se va a Brasil. ¿Qué pasó ahí? ¿Existe un tema de resarcimiento? Hemos dicho que en 1359 señala que mientras no te pongas de acuerdo en todo, no existe contrato. Por lo tanto, si sigues en el ámbito de negociación, ¿existe contrato? No, no existe contrato. Pero tampoco estamos en un ámbito extracontractual, porque acá no está frente a Mercedes y cualquier extraño, sino contra un postor que desea que Mercedes-Benz le otorgue esta autorización para que se fabrique los autos en Perú. El apartamiento injustificado de estas tratativas existe o exige un ámbito de confianza. Sí puede ser tutelado por el derecho y en principio por la buena fe, de la siguiente forma. Primero, el interés positivo. ¿Qué es lo que busca la empresa peruana? Colocar en una situación en que sí se hubiera celebrado el contrato. Y se aplica el artículo 1362. Debería otorgarse un resarcimiento. El interés negativo. Se trata de colocar en una situación en la que no se hubiera celebrado el contrato, sin embargo, se le va a resarcir porque ha incurrido en muchos gastos para cumplir los requisitos de Mercedes-Benz. El tema de la chance. Esta es una teoría anglosajona en donde se le da la posibilidad o se analiza la probabilidad que tuvo la empresa peruana para obtener el beneficio. El monto resarcitorio va a ser en función a esta oportunidad. Por ejemplo, si eran en toda Latinoamérica 10 empresas y Perú estaba entre la segunda, entonces su oportunidad de chance era superior. Cosa diferente hubiera sido que de esas 10 empresas, la empresa peruana hubiera estado en el puesto número 10 de la evaluación. Y costo de oportunidad. Consiste en todo aquello que dejó de realizar para celebrar el contrato. Esta empresa peruana cumplió los requisitos, contrató, compró los bienes inmuebles, porque se necesita demasiadas extensiones de terreno. ¿Cómo deberías aplicarlo? Y desde la parte del principio de la buena fe, se tendría que utilizar el interés negativo. ¿Qué es lo que sucede? No puedes desconocer tu regulación. No existe contrato, por lo tanto el interés positivo no existe. El interés negativo se aplica. ¿Por qué? En este caso, no existe contrato, sin embargo, se le va a otorgar un resarcimiento porque este sujeto, que en este caso es la empresa peruana, realizó todos los comportamientos para cumplir el requisito de Mercedes-Benz. Al no elegir, porque la elección fue un tema ya de un tema subjetivo, se le reconoció los gastos que incurrió para postular. No se le dio un monto como si hubiera deseado el tema de oportunidad de chance, un monto millonario, pero se le reconoció aunque sean los gastos. ¿Correcto, doctores? Ahora, las partes pueden derogar los deberes emanados de la buena fe. En principio, no. No se puede. Son deberes que emanan de la buena fe, son irrenunciables. El artículo 1362. Todos tienen que actuar según la buena fe. ¿Qué sucede si yo violo los deberes que emanan de la buena fe? La doctrina tiene dos posturas sobre esto. En principio, constituye una causal de nulidad, respaldada sobre la normativa italiana, que prescribe la contradicción a normas imperativas. Y la otra, constituye un supuesto de responsabilidad, dado que a diferencia de la regulación italiana, en nuestro país no se ha prescrito la sanción, sino que se ha establecido qué son normas imperativas y qué es el orden público, que está dentro del título preliminar. Por ejemplo, recuerden que en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad únicamente es consecuencia de una contraversión del título 7 del título preliminar, orden público y buenas costumbres. Y hasta acá nos estamos culminando. Por ejemplo, solamente para cerrar este caso, ¿quién puede leer, por favor?
el artículo 882. Yo, doctor. En procedencia de previsión de enajenar o gravar, no se puede establecer contractualmente la previsión de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. Este artículo ha sido muy estudiado por muchas ramas del derecho, porque en principio se dice que no puedes hacer una actividad salvo que la ley lo permita. En principio la ley solo lo permite respecto a las partes de una sociedad, las acciones de una sociedad anónima, sociedad cerrada. Pero respecto a bienes no existe la posibilidad. Cuando esto se pactó, un tiempo hasta 1998, los registradores lo observaban, porque decían, estás yendo en contra de la norma, por lo tanto el contrato es nulo. El contrato no era nulo, se podía establecer porque se dice cuándo se podría realizar. Para que sea nulidad, como les vuelvo a indicar, sobre una norma imperativa, el Código Civil no lo sanciona con nulidad, sino que te deja la puerta abierta. Sobre esto nosotros tenemos que indicar que existe una responsabilidad de, realizar tu conducta dentro del parámetro del ordenamiento jurídico. En algún momento se inscribió la reserva del tema de no enajenar, sin embargo, actualmente el registro público ya no lo acepta hasta en un momento o cuando la doctrina y el Poder Judicial pueda aclarar este artículo como tal. Perfecto, doctores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya nosotros vamos a... tal vez terminamos rapidito. Ya para terminar la clase. Cláusula normativa causalista. El sistema contractual peruano es un sistema causalista, ya que todas las normas contractuales tienen como fundamento la causa del contrato. La causa es la síntesis del interés de las partes. 1362. Viene a ser el fundamento sustancial del contrato. La causa evidencia la utilidad del contrato. Por lo tanto, esta tiene que ser observada. Vamos a revisar cuándo puede ser tutelable el no pacto de este requisito y cuándo lo es. Por ejemplo, cuando se afecta la causa del contrato, la frustración del contrato. Sin embargo, lo que se busca en todo momento es que lo que se va a afectar en un contrato entre A y B es que se afecte algún fin esencial, no cualquier fin secundario. Por ejemplo, en un contrato de alquiler, el fin es entrar en posesión del bien, pero adicionalmente se pone como cláusula secundaria que se va a pagar los arbitrios. Imagínense, ¿no? A veces. Puede existir una controversia sobre los arbitrios, pero ¿eso es suficiente para que el contrato de alquiler no produzca efectos? No, porque el fin que va a predominar siempre va a ser la ocupación del bien. Las otras prestaciones son secundarias. Por lo tanto, se tiene que identificar cuál es el fin, cuál es la causa que las partes han pactado para poder identificar si esto puede ser tutelable. Y como último principio, el principio de relatividad. El contrato va a producir los efectos solamente entre las partes que lo han celebrado. Las excepciones es el contrato a favor de tercero, que lo vamos a ver posteriormente. El principio de la privación de la lesión patrimonial. Los efectos tienen que ser favorables y debe tener la posibilidad, si es que se hace a un tercero, la posibilidad de renunciar. Por ejemplo, A y B se ponen de acuerdo para poder realizar una entrega a B sobre un determinado bien. Pero si B no se siente comprometido y considera que no le corresponde, puede rechazar. Por ejemplo, se ponen de acuerdo para entregar 1000 perros pitbull a Z. Oye, ¿puedes obtenerlos? Sí, pero ¿dónde los tengo? ¿Cómo los cuido?
¿Cómo les doy de comer? Entonces tienes la opción de renunciar. Y este punto final ya lo revisan en su casa respecto a la equivalencia material de las prestaciones. Las prestaciones tienen que tener una equivalencia. El contrato debe ser justo en todo sentido, no debe tener un desequilibrio. Aun cuando nosotros vamos a verificar el tema de la desproporcionalidad de las prestaciones, pero lo que se busca en todo momento es que las partes exterioricen su voluntad. Si no existe una proporcionalidad, pero las partes estuvieron conscientes de lo que está pactando, el contrato es válido. Sin embargo, si esta desproporcionalidad es demasiado alta, el contrato también da una solución. ¿Correcto? Recuerden en este caso que con esta parte nosotros hemos culminado el tema de los principios, lo cual vamos a ir revisando y lo vamos a seguir estudiando, tomando, ¿no? Ya cuando entremos a aceptación, cuando entremos a oferta, cuando entremos a contrato por terceros, vamos a seguir utilizando estos principios, pero en esencia son todos los que le hemos dado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces, vamos a ver el trabajo de investigación rápido. María es nuestra delegada. Por favor, María, ya ha puesto en el chat el link para que pueda ingresar. Se ha dado 7 temas. En esos 7 temas, ustedes tienen que tomar uno de ellos. Por ejemplo, formación del contrato, objeto del contrato y demás. Como son 77 alumnos aproximadamente, va a haber grupos de 11 alumnos o menos, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo que se busca? El trabajo es individual. Sin embargo, este grupo se realiza para que ustedes puedan dialogar, conversar. Tal vez un día dicen, el grupo 1 de consentimiento nos reunimos a las 7. Entonces hacen una videollamada, comparten sobre ese tema. Pero al final la presentación del trabajo es individual. Voy a proyectar cómo se debe presentar el trabajo de investigación. El trabajo de investigación consta de 3 entregas. 3 entregas. La primera entrega es media cara. Solamente media cara, no más. No 3 hojas, 2 hojas. Sin embargo, lo que se busca en esa media cara es que el alumno identifique un problema jurídico respecto al tema que se le ha otorgado. Por ejemplo, aquí todo esto se va a subir y se va a subir en el aula virtual. Tipo de letra, todo esto lo tienen que revisar y solamente se presenta media cara. La rúbrica y este es un modelo de entrega. Por ejemplo, en otro curso que nosotros estamos dictando, el tema fue la corrupción. Entonces, como el curso es arbitraje, el tema arbitraje y corrupción. Lo que se planteó en principio era realizar una pequeña explicación de tu problema, no del tema. Por ejemplo, en este caso era la corrupción. Empieza, ¿no? A nivel mundial, los países están en Latinoamérica generándose como medio de solución de conflicto, el arbitraje, etcétera, etcétera. Y terminas con una pregunta jurídica. De esta manera. ¿De qué manera la designación del árbitro institucional disminuye la corrupción dentro del arbitraje en contrataciones con el Estado? Esta pregunta es fundamental por 2 temas. La primera, la parte introductoria. ¿De qué manera? Esta es una pregunta abierta, porque te da opción a poder desarrollar tu posición. Cosa diferente hubiera sido si se hubiera preguntado de frente, ¿la designación del árbitro en el arbitraje peruano puede considerarse como un medio de corrupción? La respuesta es cerrada. La respuesta sí puede considerarse, no puede considerarse.
Yo no deseo que hagas una pregunta cerrada, yo deseo que hagas una pregunta abierta, porque yo quiero tu análisis. ¿De qué manera? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las consecuencias respecto a la designación de los árbitros y demás? Recuerden que la pregunta es fundamental. Segundo, para que puedan realizar bien su trabajo, yo les recomiendo que puedan leer por lo menos 1 hora, pero a conciencia. Tu celular, computadora, apágalo, elimínalo, dale a tu papá, a quien sea, por favor, llévalo, esto me distrae. Y concéntrate 1 hora en buscar el tema. Ahora, si te toca, por ejemplo, formación del contrato, no necesariamente va a ser formación del contrato, sino que lo puedes ligar en otro. Por ejemplo, la formación del contrato en el mutuo. Tal como hemos visto, ¿qué sucede si es que entregas el dinero? ¿Existe contrato? ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿Cuándo se formó? ¿Desde el momento que lo entregó? ¿Hubo exteriorización de la voluntad? No hubo. Si te toca, por ejemplo, el tema del consentimiento, ¿qué pasa si es que ambas partes han declarado una voluntad, pero esta voluntad en un momento se contradice con el fin del contrato? Porque existe una voluntad declarada y una voluntad interna. ¿Cómo es el tema de solución ahí? Podrías ahí indicar cuál es el ámbito de aplicación respecto a los consentimientos frente a una declaración tácita. Ese es un problema y desarrollas de esa manera. Pero lo que buscamos es que tú entregues media cara. ¿Cuándo se va a entregar? Se entrega el 20 de agosto. Tienes 2 semanas y media para que lo puedas entregar. Doctor, es grupal, ¿verdad? No, es individual. Volvemos a indicar, todos los trabajos son individuales. Este grupo que estamos generando es para que ustedes puedan comunicarse, pasarse información. Igual, yo voy a subir una carpeta donde vas a encontrar todos los códigos civiles, por lo menos 20 códigos te voy a poner, de todo Sudamérica, de Europa, España, Italia, traducidos en español, claro, para que lo puedan entender, y vas a utilizar el material. Lecturas puedes revisar. La cosa es que tú puedas tomar un tema, busque tu problema jurídico y esto lo analices tanto desde el aspecto peruano con su influencia tanto en otros países que son de relevancia. ¿Por qué este grupo es importante? Porque ya se ha comprobado desde la metodología que el alumno siempre va a buscar ayuda en su compañero. El docente va a dar todo, siempre vamos a estar prestos de apoyar. Sin embargo, la ayuda que se ha podido identificar, que es muy satisfactoria, es de tu propio compañero. Es por eso que ustedes mismos tienen que buscar que todo ese grupo del grupo 10 pueda avanzar. Perfecto. Ahora, la entrega es individual. No te preocupes, nosotros vamos a revisar. 2 consideraciones en el trabajo de investigación. Tienes que buscar libros y revistas. Tengan mucho cuidado, no busquen en internet, pongan problemas sobre el objeto del contrato, te va a salir un montón. Tengan cuidado porque eso se reconoce en Turnitin. Segundo, si ya existe un trabajo idéntico y tú lo copias, me voy a dar cuenta. Porque como son 10 alumnos, tal vez uno hace eso, el segundo lo va a hacer. Entonces los 2 van a coincidir. Y si los 2 coinciden, uno tuvo que haber copiado y el otro tuvo que haber sacado de alguna otra fuente. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, para que esos temas no se repitan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Doctor, pregunta? doctor, Sí, una pregunta. Entonces, el trabajo de investigación ese es individual, ¿cierto? correcto. ¿Y ese, en base a qué tema era? Porque el día de ayer creamos unos grupos y cada grupo Perfecto. eligió un tema. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el tema. Ah, ya, entonces el trabajo grupal que hicimos es como que solamente fue para elegir el tema, pero cada uno hace su propio trabajo. Exacto. Son 7 temas. Todos los alumnos tienen que ingresar a uno de esos temas.
nuestra delegada, que es María, si puede, María puede poner su teléfono para que tú le indiques, María, yo pertenezco al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, etc. Una vez que ya sabes tu tema, buscas el problema. La primera parte, como es media cara, prácticamente es individual. Pero si en algún momento el grupo completo quiere reunirse, lo puede hacer. Hacen una sesión entre ustedes y dialogan. Oye, he investigado esto, me parece esto, te puede ayudar en esta parte, pero la presentación del trabajo es individual. No es un mismo problema para todos, no. Es cada uno busca un problema jurídico. Cuando te digo problema jurídico es, por ejemplo, el tema de la relevancia del consentimiento. No vas a indicar, ¿el contrato ayuda para el progreso de la nación? No, pues ese es un tema más estadístico, de empresario, de administración, eso no es jurídico. O pones, ¿cuál es el aspecto relevante entre contratar y realizar un trato directo? No, porque eso es otra apreciación. Tema estadístico, esas cosas, no pongas, créeme, no. Yo lo que quiero es el ámbito jurídico respecto al análisis de las categorías que estamos estudiando y que progresivamente vamos a revisar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctor, una última pregunta. En Sí. cuanto a lo que dijo, por ejemplo, de que el tema es como que un problema, sería de que, supongamos que mi grupo eligió el tema, el objeto del contrato. No todos hacemos el mismo tema, solamente, por ejemplo, buscamos un problema en base a ese tema. ¿Algo así es? Claro, en sí todo el grupo tiene el mismo tema, el objeto del contrato, pero cada uno de ustedes va a tener un problema diferente, porque no todos van a pensar igual. El objeto del contrato. En la segunda entrega, ustedes ya van a seguir aumentando y van a cambiar algunas cosas, pero lo que ustedes tienen que saber es que el tema ya les hemos dado. Tomas el tema y lo relacionas, el objeto de contrato con cualquier área del derecho, pero tienes que relacionarlo con un problema jurídico. Doctor, ¿y cuántas páginas era, dijo? Media Máximo. cara. No, o sea, el trabajo final en realidad. El trabajo final son 5 hojas. Nada más, 5 hojas. Pero eso sí, bien hechos. No es copiar por copiar. ¿Dónde se sube? Todo por el aula virtual. Se va a poner una carpeta en donde se diga entrega de trabajo. No que, profesor, le mandé por su celular, revíselo. Entonces yo te digo, tienes 20. No, todo es por el aula virtual. Todo se va a entregar ahí. Son 3 entregas. Por favor, revisen el cronograma, porque va a pasar, siempre sucede, que justo ese día no se pudo hacer. Tenemos 13 semanas para hacer el trabajo y justo el último día no lo puedes hacer. Entonces, aun cuando yo quiera ayudarte, eso voy a verificar que no has prestado atención a los lineamientos. Revisen, estudien y cualquier duda me avisan. María. Solamente una última. María, ¿puedes darme tu número para escribirte y así ya estar en comunicación? Sí, doctor. A ver, 933 933 086 086 634. 634. Sí. María Arce. Ahora sí, ¿qué me estabas comentando? Sí, doctor, le quería preguntar, lo que pasa es que el día de ayer yo le entendí que la práctica que íbamos a dar no contaba como parte de la tercera nota y hoy día creo que informó que sí iba a valer, o sea, quería saber si me podría precisar eso porque pensé que no iba a contar. Bueno, se les dijo que no para que no se, algunos estaban con mucha, con mucha preocupación, lo di, no lo di. Todas las evaluaciones se consideran, todas. Por ejemplo, en la primera, la segunda autoevaluación tienen 20-20, significa que yo estoy verificando que el grupo está avanzando y está recepcionando lo que yo estoy enseñando. Pero, por ejemplo, si no has dado la primera, no te preocupes, se va a eliminar una. Al final, siempre, de todo lo que se deje, 3 foros, 3 controles de lectura, 3 autoevaluaciones, entrega del trabajo final, son 3 entregas. Si en una no das,
o tienes una nota desaprobatoria, no te preocupes, te quedan 2. Así que siempre va a haber mucha consideración del alumno. Y sobre todo para que este curso no se vea tan cargado. Ustedes tienen que entrar, tienen que estar familiarizados, estudiar y que el curso sea muy dinámico. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una consulta. Si no entendí mal, el trabajo primero consta, la primera entrega consta de ser como que una breve introducción del problema que escogimos, luego la pregunta que formulamos y la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? No, todavía la respuesta no. Basta la introducción, la explicación y la pregunta, porque la respuesta lo vas a desarrollar posterior. No pongan más cositas porque la entrega es progresiva. ¿Se va a dejar un foro? Sí se va a dejar el foro, tal como han visto en la programación de clases, va a estar activado desde el día de mañana hasta el día lunes, para que ustedes lo resuelvan. De igual manera, no va a ser un caso imposible, ¿no? Va a ser un caso para que ustedes puedan dar algunas apreciaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya tenemos que culminar. Una consulta, la introducción, la explicación y la pregunta es todo en una media cara, ¿no? Perfecto, una Y media cara. y las 5 hojas que estaba mencionando no me quedó claro de qué es. Es la entrega final. A todo el trabajo final de Todo, ya. pero vamos por partes. Primero la media cara. Exacto. Ok. Doctor, Media ¿quería cara. introducción? ¿Qué más? ¿Era introducción? Y la pregunta, no se preocupen, este modelo yo lo voy a subir también. Todo va a estar en el aula para que tú puedas, tipo de letra, espacio, todo va a estar en el aula. Pero lo que debes ya ir arrancando Sí, pero es solamente era introducción y pregunta nada más, ¿no? introducción o explicación de tu problema y tu pregunta. Nada más. ¿Correcto? Ahora sí, Doctor, muchísimas disculpe. gracias. Dime. Sí, dime. Quería preguntarle, no escuché muy bien cuándo dijo que era la fecha de la primera entrega. El 20 de agosto, igual está en el cronograma. Todo revisen en el cronograma, por favor. Todo. El horario también está ahí, no se les vaya a pasar. ¿Ok? Ahora sí, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y traten de ir revisando. La próxima semana ya vamos a ingresar al tema de la primera parte de la unidad, que es la oferta y demás principios. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias, Buen día. doctor. Hasta luego. Doctor, gracias. Buen día, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.